casos que la psiquiatría puede explicar y hay otros que prefiere archivar. Esto es Sombras Ocultas. Una colección de expedientes donde los trastornos mentales no se comportan como deberían, donde la lógica clínica falla y algo más toma su lugar. Si buscas respuestas, este no es el lugar, pero si quieres ver qué pasa cuando la mente deja de seguir las reglas, quédate, porque este es el expediente 12C, la pala. En la psiquiatría convencional, el síndrome de Cotard es el peldaño más bajo de la depresión psicótica, el delirio de negación. El paciente cree que sus órganos han desaparecido, que su sangre se ha secado o que simplemente ya no existe. Pero el caso 12C no encaja del todo en esta definición. La paciente sobrevivió al colapso de un edificio en el centro de la ciudad. Permaneció 48 horas bajo los escombros, junto al cadáver de su esposo. Cuando fue rescatada, no mostró gratitud, solo observó sus manos cubiertas de polvo y dijo: "Se llevaron el cuerpo equivocado". A partir de ese momento, su expediente dejó de ser clínico y comenzó a ser contradictorio. La paciente no decía estar enferma, decía estar en trámite, un cuerpo retenido por error. Dejó de bañarse, argumentaba que el agua aceleraba la descomposición y comenzó a cubrir su piel con perfume de pino para ocultar un olor que nadie más percibía. Un olor a tierra húmeda, a encierro, a algo que ya fue enterrado. Aquí aparece el primer elemento anómalo del caso, lo que los analistas denominaron objeto de transición inverso. A diferencia de un niño que utiliza una manta para sentirse seguro en el mundo, la paciente utilizaba una pala de construcción. Hierro forjado, bordes oxidados, peso irregular. No la usaba para defenderse, la usaba para medirse. Decía que su existencia dependía de una condición muy específica. Si el metal toca el suelo, el entierro comienza. Durante horas permanecía inmóvil, sosteniendo la pala en vertical. En ese estado entraba en catatonia. Hubo un detalle que no se registró oficialmente. Cuando la luz del pasillo incidía sobre ella, su sombra se proyectaba contra la pared, pero no correspondía con la forma del objeto. El mango se alargaba, la hoja se deformaba y durante fracciones de segundo la sombra no era una pala. Era una cruz, no perfectamente definida, pero lo suficiente para que el personal dejara de pasar detrás de ella. Cuando los médicos intentaron retirarle el objeto, ocurrió el primer evento crítico: paro cardiorrespiratorio inmediato, sin espasmos, sin resistencia, solo apagado. El pulso regresó únicamente cuando la pala fue colocada nuevamente en sus manos. El corazón no latía por autonomía, latía por presencia. 2:15 horas. El hospital de esta zona reportó un sonido que vibraba hasta la planta alta. Un patrón rítmico, metálico, orgánico, provenía del sótano, el punto más profundo del edificio. Allí donde el concreto es más grueso y el aire no circula correctamente, la encontraron cavando. Pero no solo con la pala, usaba codos, rodillas, uñas. El concreto tenía un espesor de 10 centímetros. Había sido fracturado, sus manos estaban destruidas, sin respuesta al dolor. El electroencefalograma portátil mostraba una actividad casi plana, compatible con un estado cadavérico, pero la paciente permanecía de pie. Cuando el jefe de seguridad se acercó, ella giró el cuello lentamente. Las vértebras crujieron, su voz no parecía salir de la garganta. El cemento es demasiado orgulloso, no quiere dejarme entrar, pero los gusanos ya están en mi tráquea. Si no termino, alguien más va a ocupar mi lugar. La temperatura corporal era de 26 grados. En ese momento, la luz del sótano comenzó a fallar. Cada vez que la pala se levantaba y descendía contra el suelo,
La sombra en la pared se estiraba. Los testigos lo describieron de forma inconsistente, pero coincidían en un punto. Por momentos no parecía que estuviera cavando, parecía estar clavando algo desde abajo. Lo que ocurrió después llevó al expediente al nivel de riesgo biológico y metafísico. La paciente afirmaba que el oxígeno era corrosivo, que estaba oxidando sus pulmones. Las radiografías mostraban anomalías, manchas irregulares, similares a herrumbre. Se documentó un fenómeno no catalogado, necrosis psicosomática. El tejido comenzaba a degradarse en respuesta directa a la convicción de estar muerto. La piel, en contacto con la pala, presentaba lividez cadavérica en menos de 60 segundos. El hierro no era una herramienta, era un catalizador. La mente había emitido una orden absoluta, detener, y el cuerpo obedecía. 6 horas. La paciente fue encontrada. Había terminado. Un agujero perfecto. 1.80 metros de profundidad, exactamente su altura. Estaba dentro, cubierta con cal, como si hubiera seguido un protocolo funerario. Pero eso no fue lo más relevante. Cuando intentaron extraerla, descubrieron que no existía separación. El cuerpo no estaba en el concreto, era parte de él, integrado, como si el edificio la hubiera absorbido. La pala fue encontrada recargada contra la pared, en posición vertical. La luz del amanecer entraba por la rejilla del sótano, proyectando una sombra nítida. Esta vez sin distorsión. Todos los testigos coincidieron. La sombra era una cruz perfecta y estaba alineada con el agujero, como si marcara el lugar correcto. El expediente 12C fue sellado, pero hay registros no oficiales. Personal del hospital reportó fenómenos días después. Sombras que no coincidían con los objetos, formas que cambiaban solo cuando tocaban el suelo, un patrón específico, siempre vertical, siempre apuntando hacia abajo. El médico que certificó la muerte renunció 3 días después. En su carta de renuncia escribió: "No la escucho en mi cabeza, la escucho en el piso. Cada paso suena hueco". Así que esta noche, si el suelo bajo tus pies se siente ligeramente inestable, o si notas que algo en tu sombra no coincide, no mires arriba. Mira dónde toca el suelo, porque en el caso 12C, la cruz nunca señalaba al cielo, siempre señalaba hacia abajo. A veces no estás señalando lo que ves, sino dónde deberías estar. Hasta la próxima sombra.